Mi nombre es Leticia y lo que voy a contar ahora no es fácil de decir. De hecho, desearía nunca haber vivido esto, pero necesito hablar porque lo que vi cambió todo lo que creía sobre Dios, sobre el cielo y principalmente sobre mi propia madre. Siempre pensé que ella era una santa. Todos lo pensaban. Rezaba el rosario todas las noches, iba a misa incluso enferma, y su habitación estaba llena de imágenes de santos. Crecí viendo eso y pensando en si alguien va al cielo, es mi madre. Pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. Todo comenzó un domingo por la tarde. Estaba conduciendo de regreso a casa después de visitar a mi hermana. La carretera estaba vacía. El sol comenzaba a bajar en el horizonte y me sentía en paz. Recuerdo estar pensando en mi madre, que había fallecido 6 meses antes. La extrañaba todos los días. De repente, escuché un ruido extraño viniendo del motor. No tuve tiempo de reaccionar. El auto comenzó a temblar violentamente y antes de que pudiera orillarlo, todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba fuera del auto pero no en el suelo. Estaba flotando, observando mi propio cuerpo atrapado entre los fierros retorcidos. Había sangre por todas partes. Vi a un hombre corriendo hacia el accidente, gritando al teléfono. Traté de hablarle, de decirle que estaba bien, pero él pasó a través de mí como si yo fuera aire. Fue en ese momento que lo entendí. Estaba muerta. El pánico me invadió como una ola helada. Grité, lloré, intenté volver a mi cuerpo, pero nada funcionaba. Estaba atrapada en un estado entre dos mundos, viendo todo, pero sin poder tocar nada. Escuché las sirenas de la ambulancia acercándose. Vi a los paramédicos sacando mi cuerpo del auto. Escuché a uno de ellos decir, no tiene pulso. Y en ese instante, todo dentro de mí se rompió. Esperé la luz, esperé a los ángeles, esperé escuchar la voz de Dios diciéndome que todo estaría bien. Mi madre siempre me dijo que cuando muriéramos, Jesús vendría por nosotros, que veríamos el cielo abierto y sentiríamos una paz indescriptible. Pero no vino nada, solo silencio, un silencio tan profundo que dolía. Comencé a sentir miedo, un miedo diferente a cualquier cosa que hubiera sentido en vida. No era miedo de morir, porque ya estaba muerta. Era el miedo de haber sido olvidada, de que Dios no me hubiera visto, de que algo había salido terriblemente mal. Entonces, sin previo aviso, sentí que algo me jalaba hacia abajo. No era físico, pero era real, como si manos invisibles me arrastraran por los tobillos, alejándome de la carretera, alejándome de la luz del atardecer, alejándome de todo lo que conocía. Traté de resistirme, de gritar, pero mi voz no tenía sonido, y en ese momento supe que algo horrible estaba a punto de comenzar. La caída fue lenta y aterradora. No caía a través del aire, sino a través de algo más denso, más oscuro, como si estuviera hundiéndome en un océano de sombras. La oscuridad me rodeaba por todos lados, tan espesa que casi podía sentirla en mi piel. Traté de ver hacia arriba, buscando alguna señal de luz, pero todo lo que veía era negrura infinita. El mundo que conocía había desaparecido por completo. El aire, si es que podía llamarse así, se volvía más pesado con cada segundo. Era difícil respirar. Aunque no estaba segura de si todavía necesitaba aire, sentía una presión en mi pecho, como si algo enorme estuviera aplastándome lentamente. El frío me recorría, pero no era un frío normal. Era el tipo de frío que viene de adentro, que te congela el alma antes que el cuerpo. Comencé a escuchar sonidos a mi alrededor. Al principio eran lejanos, apenas perceptibles, como ecos distorsionados. Pero a medida que descendía, se volvían más claros. Eran gritos. Gritos de dolor, de angustia, de desesperación absoluta. Miles de voces gritando al mismo tiempo, cada una suplicando por algo que nunca llegaría. El sonido me perforaba la mente, y no había forma de taparlo. Intenté orar, cerré los ojos y traté de recordar las palabras que mi madre me había enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, pero las palabras se sentían vacías, como si no tuvieran poder aquí. Era como gritar en un vacío
donde nadie te escucha. Traté de nuevo, más desesperada esta vez. Dios, por favor, sálvame. Pero solo hubo silencio, un silencio que me decía que estaba sola. El descenso parecía eterno. No había forma de saber cuánto tiempo llevaba cayendo. Minutos, horas, días. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía la caída, la oscuridad y el terror creciente de lo que me esperaba abajo. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que donde fuera que estaba yendo, no era el cielo. De repente, el olor llegó. Era el olor más nauseabundo que jamás había experimentado. Olor a carne podrida, a azufre quemado, a muerte y descomposición multiplicados por 1000. Me dio náuseas, aunque no podía vomitar. El olor se pegaba a mí, invadía cada parte de mi ser, y no había forma de escapar de él. Entonces sentí calor, pero no era el calor reconfortante del sol o de una fogata. Era un calor ardiente, sofocante, que quemaba sin consumir. Era el tipo de calor que te hace desear estar muerto, excepto que ya estabas muerta y no había escapatoria. El calor aumentaba con cada segundo, y junto con él, mi terror. Finalmente, mis pies tocaron algo sólido. La caída había terminado. Abrí los ojos, temblando, y lo que vi me hizo desear nunca haber nacido. Estaba parada en un lugar que no debería existir, un lugar que solo había escuchado en sermones aterradores. Estaba en el infierno. El paisaje ante mí era imposible de describir con palabras humanas, pero intentaré. Estaba parada en una especie de valle rocoso, donde todo estaba bañado en una luz rojiza que no venía de ninguna parte. No había sol, no había fuego visible, pero todo brillaba con ese tono enfermizo de sangre seca. Las rocas eran negras y afiladas, como si hubieran sido forjadas en odio puro. El cielo, si es que podía llamarse cielo, era una masa remolinada de nubes oscuras que parecían moverse con vida propia. De vez en cuando veía relámpagos que iluminaban formas retorcidas en la distancia, formas que preferí no mirar demasiado tiempo. El aire vibraba con una energía maligna, como si el lugar mismo estuviera vivo y consciente de mi presencia. A mi alrededor vi figuras moviéndose entre las sombras. Al principio pensé que eran rocas o formaciones naturales, pero entonces una de ellas se movió. Era una persona, o lo que quedaba de una persona. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y vacíos, y emitía un gemido constante que me helaba la sangre. No estaba sola. Había cientos, tal vez miles de ellas, vagando sin rumbo por el valle. Comencé a caminar, sin saber a dónde iba, pero incapaz de quedarme quieta. Cada paso resonaba en el suelo como un eco metálico. El calor era insoportable, y el olor se volvía más fuerte con cada metro que avanzaba. Pasé junto a grupos de almas que se aferraban unas a otras, llorando, gritando nombres que nadie respondía. Algunos me miraban con ojos llenos de súplica, pero yo no sabía qué hacer. Estaba tan perdida como ellos. Entonces escuché una voz. Era una voz que conocía, una voz que había escuchado toda mi vida, una voz que me había arrullado de niña, que me había regañado de adolescente, que me había consolado de adulta. ¿Era la voz de mi madre, Leticia?, dijo débilmente. ¿Eres tú? Me detuve en seco. Mi corazón, aunque ya no latía, pareció detenerse por completo. Miré en la dirección de la voz y la vi. Estaba sentada contra una roca, con la ropa desgarrada y el rostro manchado de ceniza. Sus ojos, que en vida habían sido cálidos y llenos de amor, ahora estaban apagados y llenos de un sufrimiento indescriptible. Era mi madre Anne, pero no debería estar aquí. Me acerqué corriendo, cayendo de rodillas frente a ella. «Mamá», susurré, tocando su rostro. Era real, estaba realmente allí. «¿Qué haces aquí? Se suponía que irías al cielo. Rezabas todos los días, eras buena, eras a mi voz». Se quebró. No podía terminar la frase. Ella me miró con una mezcla de vergüenza y dolor que nunca olvidaré. «Hija», dijo con voz temblorosa, «hay cosas que nunca te conté, cosas que nadie sabía». Y en ese momento
Mi mundo se desmoronó aún más, porque si mi madre estaba aquí, entonces todo lo que yo creía sobre el bien y el mal, sobre la salvación y la condenación, era mentira, o peor aún, era verdad de una manera que nunca había imaginado. Me senté junto a ella, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi madre, la mujer que había sido el pilar de nuestra familia, que había sacrificado todo por nosotros, estaba aquí, en el infierno. En el infierno, las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, aunque no sabía si los muertos podían llorar. Todo lo que sabía era que el dolor era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido en vida. «Mamá, explícame», le supliqué. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Tú rezabas el rosario todas las noches, ibas a la iglesia, ayudabas a los pobres. ¿Cómo es posible que Dios te haya enviado aquí?» Mi voz temblaba entre la confusión y la rabia. No era justo. Nada de esto tenía sentido. Ella cerró los ojos, como si recordar fuera doloroso. «Leticia, yo no ayudaba a los pobres por amor. Lo hacía para que la gente me viera, para que dijeran: «Ah, mira qué buena es doña Mercedes». Cada vez que daba limosna, me aseguraba de que hubiera alguien mirando. Cada vez que rezaba en la iglesia, elegía el lugar donde todos pudieran verme. Mi fe no era para Dios, era para mi imagen. Sus palabras me golpearon como un martillo. Quise negarlas, decirle que estaba equivocada, pero algo en su tono me decía que estaba diciendo la verdad. Pero, rezabas tanto. Tartamudeé. El rosario, las novenas, las oraciones antes de dormir, rezaba con la boca. «Hija», respondió con amargura, pero mi corazón estaba en otro lugar. Mientras mis labios decían las palabras, mi mente estaba llena de resentimiento, de envidia, de juicio hacia los demás. Veía a las mujeres en la iglesia y las criticaba por cómo se vestían, por cómo criaban a sus hijos. Me sentía superior a ellas. Me sentía santa, pero por dentro estaba podrida de orgullo. El silencio entre nosotras era pesado como una lápida. Yo no sabía qué decir. La imagen que tenía de mi madre se estaba desmoronando pieza por pieza. «¿Y papá?», pregunté en un susurro. «¿Sabía él?». Ella negó con la cabeza. «Tu padre nunca supo la mujer que realmente era». A nadie lo sabía. Yo era experta en esconder mi verdadero yo detrás de oraciones y sonrisas, pero Dios lo sabía. Él siempre lo supo. Y cuando morí, cuando me paré frente a Él, no pude esconderme más. Vi todo lo que había sido, todo lo que había fingido, y supe que no había lugar para mí en el cielo. Sus palabras me destrozaban. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero, como podía, estábamos en el infierno. No había bien aquí. ¿No te dio una oportunidad?, pregunté desesperada. ¿No hubo misericordia? La misericordia es para los que se arrepienten de verdad, hija, dijo ella. Yo nunca lo hice, ni siquiera en mi lecho de muerte. Estaba tan convencida de mi propia bondad que nunca vi mis pecados. Y ahora su voz se quebró. Ahora pago por cada oración falsa, por cada acto de hipocresía, por cada vez que usé el nombre de Dios para alimentar mi ego. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una montaña, y supe que había mucho más por descubrir en este lugar terrible. Nos quedamos allí sentadas, madre e hija, reunidas en el último lugar donde cualquiera querría estar. El calor seguía siendo insoportable, y los gritos a nuestro alrededor no cesaban, pero en ese momento lo único que importaba era entender. Necesitaba saber más. Necesitaba saber si yo también merecía estar aquí. «Mamá», dije con voz temblorosa, «¿qué más hay aquí? ¿Qué te han hecho?». Ella levantó la vista, mirando hacia el horizonte oscuro. «Lo peor no es el fuego ni el calor, Leticia. Lo peor son las voces. Escuchas todo lo que dijiste en vida, cada mentira, cada palabra cruel, cada pensamiento malicioso, y lo escuchas una y otra vez, sin poder olvidar. Es como si tu propia voz te acusara constantemente, recordándote exactamente quién fuiste».
Como si sus palabras hubieran invocado algo, de repente escuché mi propia voz resonando en el aire. No soporto a esa mujer, decía. Se cree tan perfecta con su ropa cara y su actitud de superioridad. Era una conversación que había tenido con una amiga hace años, hablando mal de una vecina. En ese momento me había parecido inofensivo, solo un desahogo. Pero ahora, escuchándolo aquí, sonaba venenoso, cruel. A más voces siguieron. ¿Viste cómo me miró? ¡Qué envidia le tengo! No voy a perdonarla. No se lo merece. Yo soy mejor cristiana que ella. En cada frase era una puñalada en mi conciencia. Cosas que había dicho sin pensar. Juicios que había hecho sin darme cuenta. Resentimientos que había guardado en secreto. Todo salía a la luz aquí, donde no había forma de esconderse. ¡Para!, supliqué al aire. ¡Por favor, Kipari! Pero las voces continuaban, implacables. Vi a otras almas cerca de nosotras cubriéndose los oídos, gritando para silenciar sus propias voces interiores. Pero no servía de nada aquí. Tu pasado te perseguía sin descanso. Tus propias palabras se convertían en tu tormento. Mi madre me tomó de la mano. Su tacto era frío, como ceniza húmeda. Así es como funciona este lugar, hija. Te enfrenta a la verdad de quién fuiste. No hay excusas, no hay justificaciones, solo la realidad desnuda de tu alma. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que dolía mirarla. Pero yo iba a la iglesia, dije, mi voz sonando patética incluso para mí misma. Yo también rezaba, trataba de ser buena incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo, o al menos omitiendo. Porque sí, yo iba a la iglesia, pero también juzgaba a los demás. Guardaba rencores, fingía perdonar cuando por dentro seguía odiando. ¿Era diferente a mi madre? ¿O era exactamente igual? La diferencia entre tú y yo, Leticia, dijo mi madre con una sabiduría dolorosa, es que tú todavía tienes una oportunidad. Yo morí creyendo mi propia mentira, pero tú todavía puedes despertar. Sus palabras me confundieron. ¿Despertar? ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera preguntar, sentí una presencia detrás de mí, una presencia que hizo que todo mi ser se llenara de terror. Me volteé lentamente, y lo que vi me hizo desear no haber mirado nunca. Había algo allí, no algo que no era humano, algo que había estado esperando este momento exacto para revelarse, y en ese instante supe que mi verdadera prueba apenas estaba comenzando. La criatura que se alzaba frente a mí era imposible de describir completamente, porque cada vez que intentaba enfocar mi mirada en ella, su forma parecía cambiar. Era alta, más alta que cualquier humano, con extremidades que se doblaban en ángulos antinaturales. Sus ojos brillaban con un rojo enfermizo, y cuando me miraba, sentía como si viera directamente a través de mí, leyendo cada pensamiento, cada secreto, cada vergüenza que había enterrado en lo más profundo de mi corazón. Leticia, dijo con una voz que sonaba como metal rasgando metal. Finalmente nos conocemos, aunque yo te conozco desde hace mucho tiempo. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo rocoso. He estado observándote cada domingo en la iglesia, sentada en la tercera fila, cantando himnos mientras tu mente vagaba hacia los chismes de la semana, cada noche arrodillada en tu cama, rezando oraciones memorizadas mientras tu corazón seguía aferrado a sus resentimientos. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada de miedo. ¿Quién eres?, logré susurrar. Soy el que recuerda lo que prefieres olvidar, respondió. Soy el que conoce la verdad que escondes bajo tus sonrisas piadosas. Déjame refrescarte la memoria. Levantó una mano retorcida, y de repente el aire frente a mí se llenó de imágenes. Eran momentos de mi vida, pero no los que yo querría recordar. Vi el día en que mi hermana me pidió perdón por una discusión. Yo le dije, te perdono con una sonrisa, pero por dentro seguía furiosa. Durante meses guardé ese rencor, tratándola con frialdad disfrazada de cortesía. Vi el momento en que una compañera de trabajo consiguió el ascenso que yo quería. En lugar de felicitarla, comencé a esparcir rumores sutiles sobre ella.
cuestionando su competencia. Y todo el tiempo seguía yendo a la iglesia proclamando ser una buena cristiana. No, Jemian, eso fue. Yo no quise. ¿No quisiste? La criatura se rió, un sonido que hacía eco en todo el valle claro. Kikizish. Lo planeaste. Lo disfrutaste. Y luego te arrodillaste y rezaste como si nada hubiera pasado. ¿Sabes cuál es tu verdadero pecado, Leticia? No es la ira, ni la envidia, ni siquiera el orgullo, es la hipocresía. Es vivir una mentira tan convincente que hasta tú misma te la creíste. Sus palabras me cortaban más profundo que cualquier cuchillo porque tenía razón. Yo había jugado el papel de la buena creyente, la hija obediente, la persona moral, pero por dentro estaba llena de juicios, de envidias, de rencores que nunca confesé porque ni siquiera los veía como pecados. Los había normalizado, justificado, escondido bajo capas de religiosidad. Tu madre y tú son iguales, continuó el demonio, señalando a mi mamá que permanecía sentada contra la roca. 2 generaciones de hipócritas espirituales. Ella al menos tuvo la decencia de morir en su engaño. Tú todavía tienes tiempo para despertar, pero ¿lo harás? ¿O volverás a tu vida y seguirás fingiendo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Miré a mi madre, luego a la criatura y finalmente dentro de mí misma. Por primera vez en mi vida me vi realmente como era, no la víctima inocente que siempre me había creído, sino alguien que había construido una fachada espiritual mientras su interior se pudría lentamente. Y esa verdad era más aterradora que cualquier demonio. El demonio se acercó más, su presencia opresiva llenando todo el espacio a mi alrededor. Ahora te mostraré tu destino, dijo con una sonrisa retorcida. El lugar que se ha preparado para ti, igual que para tu madre. Extendió su mano y me jaló del brazo. Su toque era como hielo ardiente, quemando y congelando al mismo tiempo. Comencé a caminar, o más bien, fui arrastrada a través del valle. Pasamos junto a incontables almas en tormento. Vi a un hombre que reconocí como un pastor famoso de mi ciudad, alguien que predicaba a miles cada domingo. Estaba de rodillas, gritando versículos bíblicos al vacío mientras sombras lo rodeaban, burlándose de cada palabra. Vi a una mujer que había dirigido el ministerio de mujeres en mi iglesia, llorando inconsolablemente mientras su propia voz le recordaba cada chisme, cada juicio, cada vez que había usado la espiritualidad como arma contra otros. ¿Los reconoces?, preguntó el demonio con deleite. Todos estaban convencidos de su salvación. Todos creían que sus oraciones, sus cargos en la iglesia, su conocimiento bíblico los salvarían. Pero Dios no busca religión, Leticia, busca corazones genuinos. Y ellos, como tú, solo tenían máscaras. Llegamos a un acantilado que daba a un abismo de oscuridad pura. Desde allá abajo venían gemidos que helaban el alma. Este es tu lugar, dijo el demonio. Aquí caerás y permanecerás para siempre, junto con todos los que vivieron la misma mentira que tú. Comenzó a empujarme hacia el borde, y sentí que mis pies se deslizaban sobre la roca. El pánico absoluto se apoderó de mí. No quería caer, no quería pasar la eternidad en ese abismo. No, grité, no quiero esto, por favor. Pero el demonio solo se reía, empujándome más cerca del borde. Podía sentir el vacío detrás de mí, jalándome, esperándome. En ese momento de desesperación total, cuando estaba a punto de caer, algo dentro de mí se rompió. No la fachada de la buena cristiana, no la imagen que había construido durante años, sino algo más profundo, a mi orgullo. Mi justificación propia, mi creencia de que merecía el cielo por mis propios méritos. Todo se desmoronó, y lo único que quedó fue la verdad desnuda. Era una pecadora que necesitaba salvación, no una salvación ganada, sino regalada. Y desde lo más profundo de mi ser, no con palabras memorizadas, sino con el clamor desesperado de un alma quebrantada, grité: Jesús. No fue una oración religiosa, fue un grito de auxilio puro. Jesús, sálvame, no por lo que he hecho, sino por tu misericordia.
El efecto fue instantáneo. El demonio soltó mi brazo. Como si hubiera tocado fuego, todo el valle tembló. La oscuridad pareció retroceder. Y de repente, una luz comenzó a brillar por encima de nosotros. Una luz tan pura y poderosa que el mismo infierno pareció encogerse ante ella. Algo había cambiado. Alguien había escuchado. La luz descendió como una cascada de oro líquido, atravesando la oscuridad del infierno. El demonio gritó, cubriéndose el rostro y retrocediendo. «No, ella es mía, me pertenece». Pero su voz sonaba débil ahora, impotente. La luz era más fuerte que cualquier oscuridad, más poderosa que cualquier acusación. Y entonces lo vi. Jesús descendió envuelto en esa luz, y su presencia era tan abrumadora que caí de rodillas. No por miedo, sino por amor. Un amor tan puro, tan inmerecido, tan incomprensible, que me hizo llorar. Él se acercó a mí, y cuando me miró, vi todo al mismo tiempo a mi pecado, su dolor por ello, su amor a pesar de ello, y su deseo de salvarme. Leticia dijo con una voz que era al mismo tiempo tierna y firme: «¿Ves ahora? ¿Ves la diferencia entre religión y relación? Has seguido rituales, has memorizado oraciones, has cumplido deberes, pero nunca me conociste. Nunca me buscaste con un corazón sincero. Viviste una fe heredada, no una fe propia». Sus palabras eran verdad pura y no dolían como las acusaciones del demonio. Dolían porque eran dichas con amor, con un deseo genuino de que yo cambiara. «Lo siento», susurré. «Lo siento mucho, no sabía. No veía». «Ahora ves», dijo él, «y te voy a dar una segunda oportunidad. Volverás a tu vida, pero no para seguir igual. Volverás para vivir diferente, para conocerme de verdad, no solo saber de mí, para amar de verdad, no solo aparentar, para perdonar de verdad, no solo decir las palabras». «¿Lo harás?» «Sí», respondí sin dudar ansí. «Señor, lo haré». Él me tocó la frente con su mano, y una paz indescriptible me llenó. «Tu madre se quedará aquí, no porque yo no la ame, sino porque ella eligió vivir y morir en su engaño. Pero tú todavía tienes elección. Usa bien el tiempo que te doy». Se volvió hacia mi madre, que nos observaba con lágrimas en el rostro. «Y tú, Mercedes, aunque tu cuerpo permanezca aquí hasta el día final, tu corazón ahora conoce la verdad. Úsalo para advertir a quienes vengan después». Entonces todo se volvió brillante, demasiado brillante para verlo. Sentí como si estuviera siendo arrancada del infierno con una fuerza violenta. El valle desapareció, mi madre desapareció, todo desapareció. Y de repente, jadeé, aspirando aire como si nunca hubiera respirado antes. Abrí los ojos y estaba en una cama de hospital. Había tubos conectados a mi brazo, máquinas pitando a mi alrededor. Una enfermera gritó: «Está despertando. Doctora, está despertando». Mi familia corrió a mi lado, llorando, abrazándome. Habían pasado 3 días desde el accidente, 3 días en los que mi cuerpo estuvo en coma mientras mi alma estaba en otro lugar. Desde ese día, mi vida cambió completamente. No porque siguiera más reglas religiosas, sino porque finalmente entendí lo que significaba tener una relación real con Dios. Dejé de juzgar a los demás, perdoné de verdad, confesé mis hipocresías. Y cada día le agradezco a Jesús por haberme dado una segunda oportunidad que no merecía. Si has escuchado mi testimonio hasta el final, quiero agradecerte. Sé que no fue fácil escuchar estas cosas. Sé que tal vez te sientes incómodo o incluso asustado. Eso es bueno. El miedo que lleva al arrepentimiento es saludable. Quiero que sepas algo importante. Yo era como tú. Pensaba que era una buena persona. Iba a la iglesia, rezaba, ayudaba cuando podía, pero todo eso era solo la superficie. Por dentro, mi corazón estaba lleno de orgullo, de juicio, de rencor, y lo peor es que no lo veía. Me había engañado a mí misma, creyendo que la religión me salvaría. Pero la religión no salva, solo una relación genuina con Jesús puede salvarte.
No es sobre cuántas veces vas a la iglesia o cuántas oraciones sabes de memoria. Es sobre si tu corazón realmente lo conoce, si realmente has sido transformado por su amor. Si después de escuchar esto, sientes que algo dentro de ti necesita cambiar, no ignores esa sensación. Es el Espíritu Santo hablándote. No esperes estar en el punto donde yo estuve. No esperes saber el infierno para entender la gravedad del engaño espiritual. Examina tu vida ahora. ¿Vives una fe real o solo una fachada? ¿Amas de verdad o solo aparentas? ¿Has perdonado realmente o solo lo dices? Y si conoces a alguien, como era mi madre, alguien que parece muy religioso, pero que por dentro guarda amargura, orgullo o hipocresía, ora por esa persona. Comparte este testimonio con ella, porque el infierno está lleno de gente que rezaba todos los días, pero nunca conoció a aquel a quien rezaban. No te dejes engañar, la salvación es real, pero también lo es la condenación. Y ninguna cantidad de rituales religiosos te salvará si tu corazón no ha sido verdaderamente transformado. Gracias por escuchar. Que esto no sea solo una historia aterradora para ti, sino un llamado de atención, un recordatorio de que tenemos esta vida, este momento, para elegir correctamente. No la desperdicies viviendo una mentira. Dios lo sabe hoy.